Bueno, vamos a comenzar. Les voy a dejar unos temas que no pudimos ver en la clase presencial para que ustedes puedan repasarlos en el capítulo. Es los primeros capítulos de Martínez Peinado Vidal Villa y que son temas que quedaron sueltos de la explicación general que se pudo dar en internet y en la clase. Así que esos temas, como les había dicho en la clase presencial, era frontera de las posibilidades de producción, costo de oportunidad principalmente. Bien, ahí entonces voy a compartirles una presentación y voy a sacar la cámara para que esté mejor el sonido, bueno, soporte mejor. Muy bien, espero que estemos compartiendo la pantalla. Bueno, vamos a empezar. Voy a ver si puedo hacer que esta presentación nos quede. Voy a minimizar lo más que pueda. A ver, presentar. Iniciamos la presentación. Ahí estamos. Creo que lo van a estar viendo bien. Entonces vamos a iniciar con, ajá, ajá, denme un minuto, que empieza con la vista general y la uno. Yo siempre lo bajo como presentación, pero hoy quise presentárselos directamente del Prezi, pero no estoy. A ver, bueno, no estoy pudiendo hacerlo desde el Prezi, así que lo vamos a hacer desde aquí, que lo van a ver bien igual. Ahí estamos. Bueno, vamos a empezar con el primer concepto. El primer concepto está referido al concepto de la frontera de posibilidades de producción. Este concepto es importante porque en realidad nos va a mostrar una relación, que es la relación que tienen la cantidad de bienes que una economía puede producir con una cantidad de recursos limitados, ¿sí? O con una determinada cantidad de recursos. Este concepto nos va a ayudar a entender lo que es la eficiencia y los costos de oportunidad al tomar decisiones económicas. Por eso están relacionados los conceptos. Nosotros sabemos que en la vida real las necesidades que tenemos, los deseos que se tienen, son muchos y, em, y esto solo puede satisfacerse con diversos recursos, pero los recursos que tenemos disponibles no siempre logran alcanzar para poder satisfacer todas esas necesidades. Entonces, eh, los recursos disponibles solo se pueden conseguir un determinado conjunto de bienes y servicios a los que podemos acceder. A esa representación, entonces, es a la que le llamamos eh, frontera de posibilidades de producción o FPP. Eh, Esta frontera nos expone un hecho muy importante, o nos presenta un hecho muy importante, que es en realidad que en una economía cuenta con un montón, con miles, millones de productos, y que la alternativa de decisión de cuáles de esos productos se van a adquirir son muchas, son numerosas. ¿Sí? Para simplificar ese problema, entonces, lo que se hace, estos supuestos que yo les digo, que les comenté, consideramos una economía que dispone de una dotación fija de factores productivos y que supondremos que van a estar todos utilizados, todos empleados, y en la que se producen solo dos tipos de bienes, por ejemplo, computadoras y teléfonos celulares, o lo que fuera, ¿no? Autos y motos. Entonces, ahí, cuando trazamos la curva, vamos a ver la mayor posibilidad de acceso a computadoras y teléfonos o motos
y autos posibles con los recursos que tenemos, ¿no? Sería la combinación de esos dos elementos. ¿No? ¿Cómo definimos la frontera? Bueno, la frontera es o representa las combinaciones máximas de bienes que una economía puede producir y, como les decía, se asume siempre que los recursos son escasos y que se utilizan de una manera eficiente para alcanzar una máxima satisfacción o una producción máxima. La curva de posibilidades, o la curva de la frontera de posibilidades de producción, muestra gráficamente este hecho y cada punto de la curva va a representar una combinación eficiente de los recursos utilizados. Y adentro de la curva siempre hay una subutilización de los recursos. Ahora lo vamos a ver en el gráfico, ¿no? Fíjense, si en una economía solo se consumen, en este caso acá, pusimos, a ver si lo vamos a hacer un poquito más chico, así lo ven. Supusimos que hay en un lado bienes manufacturados y alimentos. Entonces, bueno, ¿qué se puede consumir? Bueno, se puede consumir una combinación de ambas, ¿sí? La frontera de posibilidades de producción muestra cómo el aumento en la producción de bien va a reducir la cantidad del otro, ya sea de producción o de acceso, ¿no? Esto ilustra el concepto de costo de oportunidad. Bueno, esta es la frontera, ¿sí? La máxima combinación de bienes que podrían ser computadoras y teléfonos. El costo de oportunidad, bueno, perdón, les digo las implicaciones de la frontera para pasar ya al tema de costo de oportunidad. Bueno, la mayor implicación que tiene es lo que hemos hablado recién, que es la asignación eficiente de los recursos y tomar buenas decisiones. La toma de decisiones siempre está atada a la racionalidad en la economía, ¿no? Y entender la frontera nos ayuda a los economistas, a quienes estudian economía, a identificar el nivel de producción máxima y los costos de oportunidad de las decisiones de inversión. ¿Mm? Ahí sí, nos vamos al concepto de eficiencia productiva, que cuando se alcanza la eficiencia, bueno, cuando la economía opera en un punto de esa frontera de posibilidades de producción. Esto significa que no se puede aumentar la producción de un bien sin reducir la producción de otro, porque esto ya estaba reflejando el uso óptimo de los recursos. Como les decía, si yo solo, si yo solo produzco computadoras y teléfonos personales y utilizo todos los recursos que tengo para producir como máximo 10 no sé, una computadora o 17 teléfonos, si yo quiero producir una computadora más, voy a tener que reducir la cantidad de teléfonos porque no tengo más plata, no tengo más recursos, ¿sí? Esta relación con el costo de oportunidad está vinculada con esta decisión, ¿no? Aquí pasó algo. El costo de oportunidad es el valor de la alternativa a la que renunciamos al tomar una decisión económica. Quiere decir que la decisión de eh, producir dos computadoras es reducir eh, cuatro teléfonos, la producción de cuatro teléfonos, ¿no? El costo de oportunidad se refiere al valor perdido de la mejor alternativa no seleccionada cuando se toma una decisión. Este concepto permite evaluar de manera efectiva las opciones y sus implicaciones económicas. Entonces, ahí tendría que decir, bueno, ¿cuánto vale la producción de esos cuatro teléfonos que dejo de producir, o 10 teléfonos que dejo de producir para producir una computadora más? Bueno, ese es el costo de oportunidad, ese valor. Si lo pensamos en términos más generales y no con bienes, para entender el concepto, y lo hablamos más bien por una decisión cotidiana, podemos decir, bueno, la decisión de ir a la universidad o trabajar son dos decisiones que uno toma cuando sale del secundario. El costo de oportunidad de asistir a la universidad va a ser el salario que se dejaría de recibir durante todos esos años de estudios por el cual no trabajé. ¿Se entiende? Entonces, es importante en los costos de oportunidad, eh, entendiendo siempre el costo de oportunidad como una cosa, el costo de oportunidad de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla. em, el costo de oportunidad es crucial en la toma de decisiones, ya que nos va a ayudar a entender
claramente las opciones disponibles y evaluar el costo de oportunidad nos puede guiar tanto a los individuos, a los agentes económicos individuales o a las empresas, hacia la opción que va a ser más beneficiosa para ese agente económico. Cuando el costo de oportunidad está en la frontera, ¿sí? En la frontera de posibilidades de producción, los costos de oportunidad se ilustran claramente al mostrar los trade-off entre la producción de dos bienes, computadoras, teléfonos, como les decía, ¿no? O alimentos, manufactura, o, bueno, no me acuerdo qué otro ejemplo les había dado hace un rato. Cada punto en la frontera va a representar la renuncia de un bien por otro, porque si aumento uno, voy a dejar de producir otro, ¿no? Ejemplificando en esta gran maraña de bienes y servicios que tenemos, ¿sí? Bueno, esto nos va a llevar a otro tema que nos le dije inicialmente, que es en realidad otro de los conceptos que no vimos así expresamente, lo pasamos por arriba rápido. Bueno, me gustaría que nos quede claro, ¿no? Em, el tema de los cambios marginales y también de la utilidad marginal. Bueno, estos conceptos son importantes de entender porque nos van a permitir entender los beneficios que nos aportan los bienes y los servicios, ¿sí? Cuando hablamos de un cambio marginal, estamos hablando a pequeños ajustes adicionales de un plan de acción. El cambio marginal está vinculado a eso, ¿sí? Siempre decimos en economía que las personas racionales piensan en términos marginales porque siempre se van haciendo pequeños ajustes, o, sí, adicionales a la decisión inicial que hemos tomado, ¿sí? Un cambio marginal se refiere específicamente al incremento o a la disminución en el beneficio, o también llamado el costo resultante de producir o consumir una unidad adicional de un bien. Esto quiere decir que cuánto me va a beneficiar producir un bien más, voy a evaluar esto, ¿no? Voy a ver esto en el cambio marginal, si soy productor, y si soy o estoy analizando el tema del consumo, voy a pensar, bueno, cuánto me va a producir, qué beneficio mayor me va a producir consumir un bien o un servicio más, ¿sí? La utilidad marginal entonces, es el beneficio adicional que un consumidor obtiene al consumir una unidad más de un bien o un servicio X. Esta, esta decisión, esta eh, utilidad, está pensada en ser analizada porque nos permite comprender cómo los consumidores ajustan o modifican su comportamiento con respecto a los cambios en los precios, sobre todo, y también en la disponibilidad de los bienes. Podríamos decir que la utilidad marginal está asociada a la idea de a la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad, cuando uno eh, consume un bien, el primer momento del consumo de ese bien o el acceso a ese bien va a sentir mayores beneficios que cuando lo tiene asiduamente. Entonces acá hay un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo clásico de utilidad marginal es la alimentación. Cuando yo tengo hambre, la primera rebanada de pizza puede ofrecer una gran satisfacción, mientras que la quinta rebanada podría proporcionarme menos placer, incluso podría darme dolor, digamos, ¿no? Entonces, este fenómeno nos muestra cómo la satisfacción disminuye conforme se va utilizando o se consume más del mismo bien, ¿sí? Em, entonces, esta idea de la ley de rendimientos decrecientes nos plantea, así como se plantea en el consumo, también podemos ver que el, el, en términos productivos,
podemos plantear que existen rendimientos decrecientes en la producción de un bien si la cantidad del producto adicional que obtenemos cuando añadimos más unidades adicionales, iguales de algunos factores en relación con otro, y esos factores permanecen fijos, es cada vez menor. Vamos a explicar esto. Si yo, eso lo hablé, el primer ejemplo que les di de la pizza era del consumo. Si ahora lo pienso en términos productivos, podría decir, si yo tengo siempre los mismos factores, que la tierra, trabajo y capital, y yo tengo una maceta en la cual planto eh, aromáticas, bueno, cierta cantidad de aromáticas va a funcionar bien, porque la maceta me permite el crecimiento de X cantidad de plantas óptimamente. Ahora, si yo a eso le sigo agregando plantas, seguramente no me va a rendir lo mismo la producción de esas aromáticas por la cantidad de otras plantitas que le metí, ¿no? Por ahí que estoy eh, fabricando orégano, cosechan, sí, plantando orégano. Bueno, una más, si no aumento la capacidad de la maceta, bueno, no me va a rendir tanto los últimos que pongan porque todas las plantas van a quedar más chicas. Bueno, a eso se refiere la ley de rendimientos decrecientes en el consumo, ¿sí? Bueno, hay una relación entre el cambio marginal y las decisiones. La relación entre el cambio marginal y las decisiones de los consumidores se va a manifestar como de la forma tal que nos muestren cómo optimizan sus recursos, ¿no? Porque los consumidores siempre buscan maximizar su utilidad, equilibrando el costo marginal con la utilidad marginal para pensar las mejores alternativas posibles para su satisfacción, ¿sí? Por último, nos queda un tema que, bueno, los invito en términos de la utilidad marginal y el costo de oportunidad a ver el capítulo 1 de Martínez Peinado Vidal Villa, que lo explica muy bien, muy, muy bien, y que no tiene problemáticas para explicarlo, ¿eh? Pero igual nosotros queríamos presentarla y seguramente en Economía 1 también lo deben haber visto estos temas. Bueno, lo demás del capítulo lo vimos todo. eh, Así que estas cosas están desarrolladas. Una de las cosas que nos quedó para ver era el tema de la justificación del Estado en, el- en la economía, ¿no? Bueno, en términos de la economía neoclásica, la intervención del Estado eh, es en muy pocas ocasiones, porque en realidad plantea que el mercado debería poder regular los intercambios que se dan, pero bueno, se reconoce que el mercado no siempre es capaz de asignar recursos de la mejor manera posible, y esto entonces resulta en la necesidad de intervención del Estado, de lo gubernamental, para corregir esos fallos del mercado y proveer o promover lo que se llama el bienestar social. Em, Esas excepciones a las que, por la cual el Estado podría intervenir, son justificadas a través de algunos elementos, y estas excepciones crean justificaciones para la intervención estatal, siempre tratando de lograr que haya equidad y eficiencia económica, ¿m? En el mercado, ¿no? En nuestras economías. Bueno, una de las cuestiones por las cuales el Estado debe intervenir es cuando existen fallos del mercado, que ocurren cuando los recursos no son asignados de manera eficiente. Esto es cuando hay monopolios, cuando hay información asimétrica y externalidades que justifican la intervención estatal. Esto de fallas del mercado lo vamos a ver con más detenimiento, pero bueno, eh, eh, claramente son la competencia imperfecta, las externalidades y la información imperfecta. Y hay mercados en los cuales hay competencia imperfecta porque uno o más participantes pueden influir sobre los precios, ¿no? En competencia perfecta es cuando nadie decide sobre el precio en particular. En las externalidades son aquellas cosas que se aparecen en el mercado, pero que no son productos o no pueden ser controladas por aquellos que participan de él. Entonces la contaminación, eh, por ejemplo, no perjudica a los que están cerca, pero en realidad
eh, eh, no son cuestiones que pueda abordar el mercado en sí, sí las empresas que participan. Y por último, la información que uno cuando decide plantea sus decisiones de consumo, no siempre tiene toda la información de lo que pasa en todos los mercados. Esto, bueno, lo vamos a ver con más detenimiento en otras clases y también ustedes lo habrán visto en otras materias en Economía 2. Otra de las cuestiones por la cual un Estado va a intervenir también está vinculado a los bienes públicos, eh, y esto, que son aquellos que no son excluibles ni rivalizantes, pero bueno, esto lo vamos a ver también con mayores detalles. Y el impacto que tiene la intervención estatal siempre es significativo en la economía y puede, según la economía neoclásica, promover desarrollo o corregir desigualdades o, eh, según ellos, también limitando la libertad. Pero bueno, también hay otras cosas por la cual está justificado la intervención del Estado. Otra es la redistribución del ingreso y la equidad, y esto, que es la redistribución del ingreso y la equidad, está vinculado a que muchas veces en la sociedad no se considera que éticamente, o sea, no se considera éticamente aceptable cómo está la distribución del ingreso y que esto dependa del libre juego de la oferta y la demanda. Entonces ahí el Estado debería intervenir con políticas públicas redistributivas para poder lograr una distribución más equitativa. Vimos redistribución en la clase presencial. Otra de las por las cuales podría intervenir es por razones macroeconómicas, y esto es, bueno, eh, poder generar algunos beneficios o algunos frenos a la política cíclica o anticíclica, o sea, tratar de moderar la virulencia del ciclo económico, y para ello va a utilizar políticas de distinto tipo como las políticas fiscales y monetarias, ¿no? Con el fin de evitar que la economía se aleje de lo que es el pleno empleo y la renta potencial. Bien. Y por último, las fallas del mercado, como explicamos recién. Bueno, con esto nosotros quedamos eh, al día con lo que nos faltaba de la clase número uno, ¿sí? Que eran pequeños temas que nos faltaban de la clase número uno, y que me interesaba que ustedes los pudieran escuchar, bueno, y puedan leerlo del capítulo. Voy a dejar de compartir y les agradezco mucho eh, haber escuchado la clase. Voy a dejar de grabar primero y primero los saludo. Muchas gracias. No tengo los labios pintados, esto es un efecto de un filtro que no puedo sacar, así que me verán con estos labios por un tiempito hasta que aprenda cómo sacarlo. Bueno, muchas gracias.